pueblo estaba dividido, había mucha idolatría en la época y estaba reinando acá. Y entonces pues vino palabra de Dios a través de este profeta, y entonces él le profetizó al rey de la época, que era el rey acá, uno de los reyes que hizo muchas cosas pues que provocó la ira de Dios, ¿no? Entonces Dios le habló a través de él, y él le dijo al rey que no llovería por 3 años, ¿no? Por 3 años, en algunos estudios dice que son 3 años y 6 meses que no llovió. O sea, él le dio una profecía al rey y al pueblo de la época, pues por causa de lo que ellos pues estaban haciendo, y habían dejado los mandamientos de Dios, todas las ordenanzas de Dios. O sea, ellos estaban adorando a Baal y adorando otras cosas, realmente estaban totalmente apartados de Dios. Entonces el profeta le da esta palabra y le dice que no va a llover por más de 3 años, y fue y se escondió allá en el arroyo de Querí todo ese tiempo. Y durante esa época pues sigue diciendo la historia bíblica de que lo buscaban pues por cielo y tierra al profeta, porque en la boca de él estaba que volviera a llover. O sea, mientras que el profeta no volviera y profetizara y hablara, no iba a volver la lluvia, el verano iba a estar fuerte. Entonces él se esconde en la cueva del arroyo de Querí. Este lugar pues bíblico que nos relata ahí la Biblia, hoy día está vigente en el norte de Israel, ¿no? Entonces uno se imagina pues que bueno, en esa época era un lugar, digamos, pues como no tan poblado como hoy en día. Al ver en este tiempo, el lugar está y es muy visitado, pero ya está pues con vías pavimentadas, hay construcciones, y es una tierra muy, muy fértil por este momento. Entonces ya está poblado, pero el sitio existe, ¿no? Ahí va mucha gente de diferentes lugares de la tierra, y pues cuando usted tenga la oportunidad de ir allá también, pues lo puede visitar, ¿no? Yo todavía no he ido, pero bueno, confío que algún día de conocer los lugares son muy hermosos, o sea, porque son reales, ¿no? Están aquí en la Biblia, pero existen, donde el profeta estuvo escondido. Están esos lugares y son muy hermosos, lo estoy viendo yo a través de unos videos, y está pues allí el lugar, sino que ya hoy día pues los han adecuado para que como va mucho turista, entonces donde estuvo el profeta Elías. Y el profeta Elías es una persona que es muy reconocido como por varias religiones, creo que son 4 religiones que él es muy reconocido, ¿no? Fue una persona que vivió 200 años después del rey David. Entonces en Israel le llaman Eliao. A nosotros aquí nos aparece en la Biblia Elías, pero pues ellos lo conocen como Eliao, pero pues es el mismo nombre, no el profeta Elías. Pero es muy conocido él actualmente en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, es muy conocido. O sea, es una leyenda, digámoslo, ¿no? Entonces seguimos. Dice que él estuvo ahí y Dios y lo buscaban, ¿no? El rey acá pues enviaba, me imagino, por todo el territorio a buscarlo, a ver dónde estaba escondido, pero no lo encontraron, porque como él tenía que recibir una palabra de parte de Dios para volverse a presentar ante los reyes de la época. Y el rey acá era el esposo de Jezabel, ¿cierto? Entonces era una mujer malvada, o sea, eso era un reino totalmente pues todo el que se proclamaba en la época y que Dios hubiera levantado como profeta, lo mataban. Pero dentro de ese reinado ciertamente había unas personas temerosas de Dios, y dice que esta mujer pues todo el que era profeta lo mandaba a eliminar, porque ellos estaban ya en otro cuento, o sea, nada de Dios, nada de mandamientos, o sea, de cristianismo, nada. Y entonces dice que en el arroyo de Querí fue un lugar donde quizás Dios le moldeó el carácter a él, un lugar apartado,
un lugar de formación, ¿cierto? Imagine usted 3 años él pues ahí en la presencia de Dios orando, o sea, él recibiendo de parte de Dios, estuvo ahí en el arroyo de Querí. Entonces dice que después vino palabra de parte de Dios de nuevo a él, y dice que pues llegó, fue tanto el verano que se secó el arroyo. Imagine usted por ese verano que pasó, ¿no? Hace días pues que pues nadie se murió de sed todavía actualmente, ¿no? Pues que haya escuchado así, pero fue largo el verano que hubo. Entonces imagina un verano fuerte de 3 años y 6 meses sin ni una gota de lluvia, pues eso, me imagino la sequía tan brava que era en la época, ¿no? Entonces el rey acá le echaron la culpa al profeta porque él había profetizado, y como él ya se escondió y no lo volvieron a encontrar, entonces lo buscaban, pero no lo encontraban sino hasta el tiempo en que Dios le diera una palabra para que él volviera a aparecer y declarara pues la famosa historia que todos los cristianos hemos escuchado en algún momento de la palabra, que Elías ora y hace llover, ¿cierto? Entonces ya vamos para allá. Dice que vino a él en el versículo 5, dice, y se fue él como conforme a la palabra de Dios, y estuvo allí. Entonces dice, en el 6 dice que, voy a leerles aquí, estamos viendo aquí donde él estuvo, dice, luego viene, como se secó el arroyo, entonces viene palabra de Dios y le dice a él que se traslade, ¿cierto? Que se traslade pues a otro lugar, y allí Dios ya tenía planificado todo, cómo lo iba a alimentar, cómo él iba a estar, cómo él se iba a sostener, ¿cierto? Voy a leerles el versículo 4, dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Bueno, o sea, él bebía del arroyo, pero pues la cuestión de alimentos, Dios también le dio una palabra que, como él se ha trasladado ahí a donde él estaba escondido, Dios le dijo que le iba a proveer los alimentos a través de unos cuervos, ¿no? Entonces mire que a veces hay formas extrañas de Dios bendecir a un cristiano, bendecirlo a uno. A veces no es como a veces uno piensa. Dice que los pensamientos de Dios no son los nuestros, ¿no? Siempre Dios tiene una forma de proveernos, de bendecirnos. Muchas veces en el punto 2 estamos de formas extrañas, bendiciones de Dios para nosotros extrañamente, ¿sí? Nos extrañamos de la forma en que Dios obra, porque Él le dijo pues que escondiera en el arroyo de Querí, y que Él ya había ordenado a que unos cuervos pues le trajeran a Él pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Entonces imagine el profeta Elías ahí escondido y esperando pues que aparecieran los cuervos con pan y carne para el desayuno, y por la tarde volvían los pájaros y le llevaban, y él estaba allí dependiendo de Dios, siendo formado, quizás su carácter, siendo preparado para lo que más adelante vamos a ver que Elías haría en el nombre de Jehová nuestro Dios. Entonces él estaba allí. Entonces mire usted, ¿por qué de pronto él no cuestionó la forma en que Dios lo iba a bendecir? Él no dijo de pronto que le mandara de pronto algunas aves más diferentes, ¿no? A un cuervo, ¿cierto? Otro pájaro más bonito. No, Elías no cuestionó, él solamente obedeció nomás, y él estaba allí, y ellos le traían por la mañana y por la tarde, y él bebía del arroyo, y estaba allí siendo alimentado por Dios. Entonces, quizás porque en la época, como lo estaban buscando los enemigos al profeta de Dios, pues me imagino para eliminarlo, ¿no? Porque de todas formas, pues ellos no querían a ningún profeta de Dios vivo. Entonces él estaba allí, quizás en algunos comentarios de pronto porque estos cuervos
eran animales de la hábitat natural de allí, ¿no? Como decir hoy día por aquí que habitan pájaros como los chihuahuas, un ejemplo, son aves que su hábitat es por acá, ¿cierto? Allá usted ver ya loros o ver otro animal, pues ya va a despertar sospechas, ¿cierto? Viéndolo pues desde ese punto de vista. Entonces, en ese lugar habitaban esa clase de animales, entonces los enemigos quizás lo estarían buscando por las montañas, gente, a ver dónde lo encontraban. Entonces veían pues cuervos y decían, no, pues estos animales son de acá, no despertaban sospechas, pero eran los mensajeros que le estaban llevando la comida al profeta, ¿cierto? Veían pasar un cuervos y no despertaban sospechas de sus enemigos que lo andaban buscando. Pues esa podría ser también una respuesta a esta parte, ¿no? Pero pues también dice que ya estamos en el versículo 17, entonces luego vino a él palabra de Dios y le dijo, levántate, vete a Zareta de Sidón y mora allí, y yo aquí a orden allí a una mujer viuda que te sustente. Como se secó el arroyo, entonces ya vino palabra de Dios de nuevo al profeta y le dijo, muévase del lugar, vas a hacer algo diferente. Quizás hoy Dios también de pronto nos reta a eso, ¿no? A que cuando hacemos lo mismo y cuando hay algo que ya usted ve que mengua, que nos mueve el piso, nos toca movernos, entonces nos toca hacer algo diferente. Quizás Dios sea que nos esté mostrando eso para que hagamos algo diferente, ¿cierto? En nuestra vida espiritual, ministerial, en lo que Dios ha encomendado, que nos esté llevando, nos esté mostrando a hacer algo diferente. Y entonces Dios vino palabra de Dios a él y le dijo a él, váyase a tal lugar y allá ya he dado orden a una vida. Dios no le dijo voy apenas a hacerlo, no, ya Dios tenía preparado todo, así como ya tenía preparado que unos cuervos lo alimentaran, le había dado la orden a una viuda. Dicen que esta viuda no era judía, no era israelita esta viuda, o sea, en esa época habían bastantes viudas, quizás viudas millonarias, viudas con plata, o sea, ¿sí me entiende? O sea, lugares como más pudientes, y no, Dios escogió una viuda y dice que esta viuda era una viuda empobrecida, había tocado fondo. Dice que cuando el profeta llegó, esta viuda estaba recogiendo unos palos de leña para preparar un puñado de harina que tenía y un poquito de aceite, era lo único que ella ya tenía para comer y darle a un hijo que tenía y dejarse morir, dice la palabra. Entonces ella ya estaba pues en las últimas, o sea, ya dijo, no, se come esas masitas de harina que las iba a asar debajo del rescoldo, pues ahí habla la palabra, las iba a asar y ya se comían eso y a esperar ya la muerte. Entonces llega el profeta Elías donde ella, y entonces él le pide un vaso de agua y bueno, ella va y le trae el vaso de agua y le dice, hey, también prepáreme unas masitas de harina. Bueno, y entonces ella le dijo, no, pero pues solamente hay un puñadito, como para mí y para mi hijo. Y el profeta le dijo, no tengas temor, vaya y prepárelo y tráigame a mí primero, ¿cierto? Entonces, mira el profeta, ¿no? Él tenía una palabra y él me puso a pensar, no, pues, o sea, mirándolo desde el punto de vista, no dice, pero pues, ¿cómo así que le va a quitar, no? Lo único que ese bocado que ella tiene y que lo vea a él y entonces ellos que van a comer. Entonces él le dice, no, prepáreme a mí primero, tráigamelo y la harina no escaseará. Entonces él le soltó la palabra. Dice que Dios, o sea, como él se estaba moviendo una palabra de Dios, claro, la harina se multiplicó, el aceite no escaseó y comieron ellos y de ahí siguió fluyendo la harina y el aceite. Entonces, esta viuda no era israelita. Llegó el profeta a hospedarse donde ella, pero con un propósito, ¿no? De que llegara la salvación también a ella, porque ella pertenecía a otra cultura. Como decir, la salvación vino para los judíos, pero a través del apóstol Pablo, a través de misioneros, llegó el evangelio a nosotros que somos gentiles, o sea, nosotros no somos judíos. Nosotros somos gentiles, pero por la gracia de Dios hoy conocemos a Cristo y somos salvos y bueno,
porque el evangelio no era para nosotros, pero por la gracia de Dios hoy hacemos parte de la salvación. Y el pueblo judío quizás muchos no han creído, pero muchos gentiles, muchos latinoamericanos sí hemos creído y somos salvos, amén. Disfrutamos de la bendición de Dios. Entonces esta viuda recibió la bendición de Dios a través del profeta. Y dice que esta viuda estaba en un lugar peligroso, estaba en el territorio de Jezabel, vivía ella. Mire que Dios obra de diferentes formas y obra, Dios es un Dios de estrategias, porque recuerden que ellos no despertaron sus sospechas cuando pasaban los cuervos con los alimentos para el profeta, y acá ella está en el territorio de Jezabel. Quizás ellos estaban buscando al profeta en todos los territorios, pero no se imaginaban que estaba en el propio territorio de ellos, ¿cierto? Donde era el territorio de Jezabel, pero él estaba hospedado en una viuda que digamos eran como vecinos, y ahí estaba hospedado él, y ahí estuvo él hasta que viene palabra, hasta que se le enfermó el hijo a la viuda. Entonces a través de este milagro ella se le afirmó más la fe y creyó más en el profeta de Dios. Entonces dice que no quedó ya como aliento en el hijo de la viuda. Entonces ella le dijo: ¿por qué has venido? Para recordar mis iniquidades, mi pasado. Entonces el profeta le dijo: no, tranquila. Dice que él tomó al hijo de la viuda, lo llevó pues a su cuarto y clamó a Dios por la sanidad, porque le volviera pues la vida al hijo. Y Dios escuchó al profeta Elías. O sea, el profeta Elías era una persona que oraba y Dios le respondía. Era una persona que abría la boca y tenía la bendición de Dios, tenía la respuesta de parte de Dios inmediatamente. Y bueno, también viene el milagro y él le entrega este hijo a la viuda sano y con vida. Entonces ella le dijo: ahora sí creo que tú eres un profeta, ahora sí creo que la palabra de Dios es verdad en tu boca, y cree esa viuda. Y sigue diciendo ahí pues la historia bíblica, sigue diciendo que estamos en el 17, dice también ya Elías, pues como había estado ya siendo preparado para lo que se le venía, para lo que él tenía que hacer en Dios. Entonces ya en el capítulo 18 dice la palabra de Dios que como era tanto la sequía, el verano tan tremendo que había, ya este rey acá pues mandó a uno de sus mayordomos a mirar a las fuentes donde había alimentos para los animales, para sostenerlos, para alimento, pues a ver dónde había pastos, de pronto en algún rincón, pues digamos en alguna vega, en algún lugar, a ver dónde había comida para que no se murieran también los animales de hambre. Entonces manda a uno de las personas que tenía a él, que le ayudaban, un mayordomo que llamaba Abdías. Pero este Abdías era un hombre cristiano, un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios, el cual también había escondido a 100 profetas, de 50 y 50, les daba alimento, pan y agua, los alimentaba a escondidas de sus amos, pues que eran los enemigos, ¿no? Pero en ese reino de todas formas habían personas que amaban a Dios, y este Abdías era uno. Entonces dice que él estaba por allá en Las Vegas buscando pasto para los animales, y cuando de pronto él andaba buscando era pasto, ¿no? Y se encuentra con el profeta Elías. Abdías se lo encuentra. Entonces ya a Elías le dijo a Abdías: bueno, se llegó el tiempo, ya pasaron estos 3 años de sequía, voy a encontrarme con el rey acá. Entonces Abdías le dio miedo y le dijo: ¿cómo se te ocurre si yo voy y le digo que el profeta ya Elías está en tal lugar, y cuando ya vaya con él, ya usted, el Espíritu de Dios lo ha llevado y ya no va a estar? Entonces me mataría. Entonces porque él pensó que cuando ya él fuera con el rey a verlo, él ya no iba a estar en ese lugar. Él le dijo: no, tranquilo, que yo hoy me voy a encontrar con él. De nuevo viene este profeta y se encuentra con Acab, ahora sí, después de todo ese tiempo. Entonces el rey acá le dice a Elías: tú eres el que turbas a Israel, quizás por esa profecía, porque él le profetizó y se cumplió, viene la sequía. Entonces el profeta Elías le dice: no es culpa mía como ustedes lo piensan, sino que
ustedes se han apartado de Dios, están adorando los Baales, tienen ídolos, cosas que han dejado los mandamientos de Dios, y por eso ha venido quizás la sequía. Entonces él les hace un desafío, ahí donde entramos allá en el capítulo 18, cuando el profeta Elías le hace el desafío al rey Acab, le dice, bueno, vamos a ver quién es Dios, reúname a los 450 falsos profetas, y a todos los que trabajan pues en su reino haciendo cosas, haciendo brujería, haciendo cosas como fuera, haciendo cosas menos cosas como para Dios, ¿no? Llevando la contraria a lo que Dios había establecido. Entonces él le dijo, no, vamos a ver quién es Dios, si es Baal o es Jehová Dios. Y entonces ahí es donde ya vemos pues que él cita pues lo reta que traigan 2 toros, hacen el altar, y le dice, bueno, ahora sí, rieguen pues allí. Recuerden que no hay agua, ¿no? Entonces el sacrificio se trataba de partir el toro, presentar la ofrenda, y que Dios respondiera con fuego. El Dios que respondiera con fuego, ese era el verdadero Dios. Entonces dice que ellos pues hicieron su altar, partieron su ofrenda y comenzaron a clamar, mediodía gritando frenéticamente ellos ahí, como decir hoy día la brujería, los brujos, un ejemplo, haciendo sus cosas, y bueno, para que viniera pues fuego del cielo, y no pasaba nada. Entonces el profeta dice que se burlaba de ellos, le decía, llámenlo más duro, está durmiendo sus dioses, clamen a sus ídolos, y nada, se dice que se lanzaban. Imagínense usted esa escena, hasta chorrear sangre ellos, porque hay gente que cuando no conoce a Dios hace muchas cosas ignorantemente. Entonces llega el momento que el profeta Elías le dice, bueno, ahora sí llegó el turno. Viene el turno del profeta Elías, parte el toro, la ofrenda de la época, dice, traigan agua y llenen el altar. Recuerde que ofrecer agua era algo que les costaba, porque como era un verano, el berraco, entonces bueno, mojaron bien la ofrenda, todo, y ahora sí el profeta Elías le dice, bueno, ahora sí vamos a ver quién es Dios. Y él dice, Adonai nuestro Dios, demuéstrale a este pueblo que tú eres Dios. Y viene fuego del cielo, dice que consumió pues el agua, el holocausto, todo, y entonces ahí ya Dios demostró que él era Dios. Entonces el profeta persigue a los 400, cogen a los 450 falsos profetas y los degolló. Eso está en el capítulo 18 de Primera de Reyes, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 18, esta es historia que les estoy acá compartiendo en esta mañana. Para los que de pronto nos ven a través de la transmisión, estas historias bíblicas las puedes tú encontrar en la Biblia. Si no tienes una Biblia física, pues las puedes descargar. Descarga la Biblia Reina Valera y entras a Primera de Reyes, lees el 17, el 18, que son los 2 capítulos donde vemos nosotros esta historia que les estoy compartiendo esta mañana. Entonces dice que el profeta Elías degolló a estos 450 falsos profetas. Mire, hay sequías que pueden venir a la vida de una persona cuando la persona está más interesada en otras cosas menos en Dios, como cuando hay ídolos en el corazón. Quizás hoy día pues idolatría pueden ser varias cosas, ¿no? Hay gente que ama hasta un hijo, hay personas que aman los hijos más que a Dios, aman el dinero más que otra cosa. Entonces ídolos no solamente son imágenes, son cosas que también pueden haber en el corazón de una persona, y eso puede provocar sequía espiritual, física, financieramente, enfermedades quizás, porque realmente vemos aquí en la palabra que ¿qué hizo el profeta Elías? Él tomó a todos estos falsos profetas y los degolló. Hay cosas que quizás en nuestra vida nos faltan degollar cosas, ¿cierto? Para ver la bendición de Dios. Él los degolló, dice. Entonces, ¿qué de pronto en tu vida no has degollado, ¿cierto?
que está deteniendo tu bendición, que está deteniendo la respuesta, que no te deja avanzar, que no puedes ver la lluvia de bendición en tu vida. Entonces dice que Él los degolló. Entonces degollemos esas situaciones o cosas pecados ocultos, que solamente nosotros sabemos personalmente. Hay que degollar ciertas situaciones que están impidiendo que venga la lluvia a nuestras vidas, a nuestras familias. No sé qué cosas tengas tú que degollar, tú lo sabes. Y quizás personas que vean la prédica, personas nuevas quizás, siento que jóvenes van a escuchar, están escuchando, van a escuchar esta prédica. Hay cosas que estamos en un mundo que cada día pues se ve mucha maldad, mucha cosa. Entonces tenemos que degollar ciertas situaciones en el ámbito espiritual, alejarnos de esas cosas que nos apartan de Dios. Entonces dice que después de esto viene ya la lluvia. Después de que Él degolló a estos falsos profetas como 450, ya Dios manifestó su gloria, su poder. Ya el profeta dice que subió al monte Carmelo y él estaba con su criado y comenzó a orar, ¿no? Eso lo vemos en el versículo 20. Entonces dice él que subieron el profeta Elías. Voy a leerles aquí en el versículo. Bueno, después de esa victoria, no voy a leerles aquí en el 18:40. Dice entonces Elías dijo: acá sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le dijo, y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Entonces el profeta Elías, ya después de degollar pues todos estos falsos profetas, va con su criado y ora. Manda a su criado: mire a ver si se ve algo de nube. Y va y viene hasta que lo mandó por 7 veces. A las 7 veces viene el criado y le dice: vea, se ve una pequeña nube como la palma de una mano que sube del mar. Y el profeta inmediatamente dijo: no, listo, se va a venir el agua ahora sí. Entonces le dice a este rey acá: hágale, porque lo va a atajar la lluvia. Mire que solo por la boca del profeta nomás vino la lluvia después de 3 años y 6 meses. Se viene el aguacero más tremendo, la lluvia después de haber degollado a los que estaban haciendo adoraciones a Baal, adorando otras cosas, invocaciones, menos a Dios. Cuando Él los degolló, cuando eliminó toda esta situación, viene la lluvia y se termina esa sequía que habían estado viviendo durante esa época. Y viene la lluvia por boca del profeta de nuevo. Dice ahí la palabra. Entonces Elías les dijo, en versículo 44, dice: a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano que un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá unge tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes, vientos y una gran lluvia. Y subiendo acá vino y hubo una gran lluvia. Vino acá a Jezreel, y la mano de Dios estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Elías fue fortalecido por la mano de Dios y corrió después de esa victoria hasta llegar a Jezreel. Bueno, hasta aquí en esta parte vemos una historia unos milagros, unas maravillas, cosas muy bonitas que acontecen con el profeta Elías.
Y ya ahorita, viendo ya uno el capítulo 19 de Primera de Reyes, ya viene una situación ya que uno dice, pero si este profeta, tantos milagros que vio, descender fuego del cielo, el respaldo de Dios totalmente, lluvia, él oraba y hacía verano, ora, viene lluvia. Y resulta que ya cuando en el 19 dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadas, y mañana a esta hora yo no te he puesto como la persona, como uno de ellos. En el 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Mire, viene una situación aquí más conocida como la depresión, ¿cierto? Quizás, no sé, en la vida, algún momento hemos pasado por esa situación, ¿cierto? ¿Quién nos ha sentido deprimido en la vida? Decepcionado de algo, ¿no? Decepcionado de la vida, deprimido, algunos porque no les salió el negocio como se lo habían pintado, otros porque los dejó la novia, otros porque los dejó la mujer, otros porque, bueno, por diferentes, ¿cierto? O sea, decepciones pues diferentes tipos, ¿cierto? Diferentes situaciones de la vida. Y mira, este profeta viene de ver al mismo Dios que le da una palabra personalmente, le decía haga esto, y él no cuestionaba a Dios. Él era una persona que podía comunicarse directo con Dios. He visto muchas maravillas de Dios. Quizás en nuestra vida a veces hemos visto milagros, bendiciones de Dios, pero porque a veces en un momento indicado viene una situación y te deprime, te hace olvidar de eso bueno que Dios nos ha dado, ¿cierto? Viene una situación así, digamos, entre comillas, y nos desanima, nos hace olvidar de lo que es Dios, de lo que ha hecho en nuestra familia, de lo que somos en Dios. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos representantes de Dios y embajadores. ¿Se acuerda que en una prédica aquí la vez pasada compartíamos esa parte? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos nosotros en Dios? Nosotros somos representantes y embajadores de Cristo en esta tierra. Pero mira que el profeta Elías viene esta mujer y lo asusta, le envía un mensajero y recuerde que él había estado ahora con el marido de ella, ¿no? Con Acá, porque él era el rey, pero Jezabel era la mujer, sino que esta mujer era bien jodida, e incitaba pues a hacer, dicen que ellos venían de una generación de hacer mucha maldad, casi 32 años había reinado sus padres, y bueno, ellos solamente pensaban solamente en la maldad, de Dios no querían saber. Y esta mujer viene y asusta al profeta Elías, le envía un mensajero y le dijo, vea, si mañana a esta hora, así me hagan los dioses que usted me desbarató, así me resucite los profetas, la gente, así me haga, mejor dicho, me devuelva todo, mañana a esta hora, o sea, le dio, digamos, 24 horas, ¿no? Sí, digamos, ahorita son las 11, mañana a las 12 serían 24 horas. O sea, le dio ese término de tiempo, lo amenazó. ¿Cuántas personas quizás se han sentido amenazadas por el enemigo y han salido corriendo? Y se les olvida de los milagros que han visto en Dios, se les olvida por completo, porque viene un revolcón como psicológico que le mueve el piso y ni siquiera se acuerda, y no, que huye nomás. Le pasó al profeta Elías, un hombre que es muy reconocido, ¿no? Este profeta entró en depresión. Entonces hoy día hay mucha gente que está con este problema de la depresión. La depresión quizás puede ser también por exceso de futuro. A veces en estos tiempos, digamos, yo les podría decir a ustedes aquí, por exceso de
Sí, de futuro, porque la gente a veces estamos en un mundo tan acelerado que uno solamente piensa en lo que no tiene, ¿cierto? Ni siquiera usted se da cuenta en lo que tiene o no agradece lo que tiene porque estar pensando en lo que no tiene, ¿cierto? Entonces se siente deprimido. Si tiene un celular del año pasado, pues ya quiere el 2025 ya, ¿no? Y si tiene, o sea, sí, porque los seres humanos, pues, no, como digamos, a través de la información que estamos recibiendo, a través de redes sociales, a través de lo que uno ve, estamos en un mundo acelerado, ¿cierto? Entonces, tanto marketing, tanta situación, sí nos quieren como vender eso, y si nosotros no estamos firmes en nuestra fe, en la palabra, pues cualquier cosa nos va a mover el piso, ¿cierto? Entonces nos entramos en esa situación del acelere y podemos caer en esta situación de lo que es la depresión. Mucha gente está con eso, es un problema que después de la pandemia dicen que pues está afectando a mucha gente la salud mental, ¿no? Porque la gente, imagínense si afecta al cristiano que tiene la paz de Dios, ahora una persona que no conoce a Dios, que no tiene esperanzas de nada, que no lee la palabra, que no tiene esperanza en Cristo, que vive en el mundo pues solitario. Porque recuerden que el profeta llegó un momento que él estuvo solo, el único profeta solitario, que uno lo ve como el único. Pues imagínense si todos los eliminaban, y él dijo: yo soy el único profeta que ha quedado y buscan para matarme. Entonces claro, él dijo: yo soy el único ya. Él se veía solitario. ¿Qué? El profeta Elías, una persona solitaria, por ahí vagando por el mundo, y ya para qué hablar de Dios, para qué si todo el mundo ya está en su cuento, ya se vino diciembre y todo el mundo enrumbado, y pues yo hablando de Dios ya no se ve como tan, sí, porque ya no me van a parar bolas. Digámoslo, pues él se veía así, una persona solitaria, pero Dios tenía un propósito grande con él, estaba siendo formado, ¿no? A veces cuando no, en nuestra niñez, de lo que hemos vivido, mucha gente, si no, por muchas situaciones, a veces la gente tiene cambio de personalidades, ¿no? Usted ve, hay gente que le toca tomar trago para poder sentirse valiente, hay gente que no habla sino hasta que no se toma 1 o 2, 3 tragos. Cuando ya está aprendido, entonces ahí sí ya sienten confianza para hablar, porque casos se ven, ¿no? Padres que hablan solamente cuando están borrachos, entonces ahí sí hablan sinceramente con los hijos, pero ya les pasa la rasca en la semana y ya no habla, porque no tienen hay un trastorno de personalidad. Otros que tienen los que utilizan los alucinógenos, ¿no? Para poder sentir paz, tienen que fumar drogas para sentirse tranquilos, para que les calme un poco la depresión, cualquier cosa que les llene. Otros con la plata, yo comprando cosas, me siento, o sea, porque se sienten como identificados con eso. Pues hasta que yo no tenga esto, pues yo no me siento identificado, hasta que yo no esté metido en este cuento, no me siento bien, ¿cierto? Pues eso es trastorno de personalidad. ¿Cómo vencer esta situación? Entonces, nosotros tenemos que acordarnos de las cosas buenas que Dios nos ha dado. Mire, para que usted pueda ser una persona que no se deje llevar por el acelere, a caer en la depresión por las cosas o por cualquier cosa de la vida, hay que ser agradecido uno. ¿En qué forma? Mire, yo le podría decir a usted en este momento: tomen una hoja, escriban qué peticiones tienen para el 2025 y aquí arrancamos y llenamos una hoja, así: yo quiero un carro, yo quiero tal cosa, y eso ¿sí me entiende? O sea, eso es como lo normal que se podría hacer. Entonces uno llena un listado y sí, yo ya tengo estas peticiones y listo, y bueno, anote todo lo que usted quiere. Entonces ya te genera una ansiedad, y sí, y usted ya va a comenzar no estoy diciendo que no hay que hacerlo, ¿no? Pero un ejemplo para que menguemos la ansiedad. Pero mire el otro ejemplo, yo le digo: coja una hoja, llenemos una hoja y escriba todo lo que Dios le ha dado, todas las bendiciones que usted ya tiene. Entonces usted cambia su forma de pensar, ¿no? La otra hoja te llevaría a orar con ansiedad: sí, Señor, yo quiero esto, yo quiero eso. Entonces
entré en una ansiedad, ya no esté ya. Pero si yo te digo, llena una hoja, escriba todo lo que Dios le ha dado. Ustedes, ¿qué Dios le ha dado en este año? ¿Qué hasta ahora de lo que usted está viviendo aquí en la tierra? ¿Qué Dios ha hecho en usted? Dios, ¿qué le ha cambiado? Si ha bendecido su familia, le ha dado unos buenos hijos, tiene un hogar, tiene salud, lo ha sanado. Usted llenaría una hoja y te llevaría a pensar diferente, te llevaría a agradecer, ¿cierto? Entrarías en un periodo de agradecimiento. Y en la otra hoja te llevaría a un periodo de pedir. Y te llena más de ansiedad, pues. Pero si llenamos la hoja aquí de lo que Dios le ha dado hasta este momento, te llevaría a una reflexión diferente de agradecer, ¿cierto? Entonces te ayudaría y te ayudará a salir un poco de esa presión y a salir de esa ansiedad que tiene por las cosas y tiene por lo que usted personalmente sabe. Amén. Entonces, el profeta llegó hasta desear la muerte. Y uno dice, pero si historias tan bonitas y este hombre, ¿y cómo va a desear morirse? Pero sí pasó con él. Y pasa hoy día. No es que uno puede decir que no, porque se está viviendo y pasa. Y que esas reflexiones nos lleven a estar más conectados con Dios para no tener que pasar por estas situaciones que pasó él. En el versículo, miren, el versículo dice, el 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. ¿Quién? El profeta Elías, ¿cierto? Eliau, el profeta Elías, deseaba morirse. Dijo, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él pidió hasta la muerte. Mire, por eso hay gente que entra en depresión. Hay gente que no mira lo bueno que tienen. Y llega un momento en que se amarran el lazo en el cuello. Y se puede ver, ¿no? La gente dice, pero ¿cómo un joven se ahorcó? ¿Cómo una joven tomó la decisión tan trágica? Porque son gente que están encerrados en un problema mental, problemas emocionales, y no buscaron una ayuda de alguien. Si en algún momento un joven, una persona está en estos momentos, hay que buscar ayuda, buscar un buen líder, una buena persona, decir, bueno, ayúdame en oración, estoy pasando por este momento, esto y esto, dejar el orgullo espiritual, porque a veces el orgullo espiritual no deja, uno dice, no, pues que yo me las sé todas, ay, qué pena, no, pues que yo ya me ven como un líder, ya tengo tantos años en la iglesia y pues, no, pues que pidiendo que me ayuden a orar no me ve bien, ¿cierto? No, es que yo soy el super cristiano y pues... Y puede estar atravesando un momento de dificultad, puede estar atravesando un problema emocional. Y eso pasa, ¿no? No es que llegó de una y le afectó y ya, no, eso son cosas que comienzan a ir llegando poco a poco y hasta que llegue el momento que rebose el vaso. Entonces, la depresión espiritual que le afectó a este profeta, él pidió hasta la muerte, deseaba morirse. Mucha gente hoy día, pues cuando la gente, mejor que venga el Señor porque yo ya no quiero más responsabilidad, yo ya no quiero ya que venga el Señor para que levante su iglesia, pues para que nos lleve y ya no tengamos que nosotros enfrentar más cosas aquí en la tierra. Ustedes escuchan de pronto gente así, ¿no? Porque están deseando, ya no quieren vivir más, no quieren enfrentar la realidad, no quieren asumir sus responsabilidades. Responsabilidad significa responsabilidad, responder con habilidad. Cuando usted le delega una responsabilidad, ¿cómo debe responder usted? Con habilidad. Responsabilidad, responder con habilidad. Habilidad. Acá uno de nosotros, que Dios nos ha delegado alguna responsabilidad, ¿cierto? Uno dice, pues, bueno, estamos en esta tierra, hoy día estamos aquí, estamos pocos, ¿qué hacemos aquí? Pero Dios tiene un propósito, porque recuerde que Dios no envió a Elías donde una viuda rica, ¿no? Lo envió donde una viuda pobre, empobrecida, necesitada. Alimentó al profeta a través de cuervos, investigando esos animales, pues son como hoy día los que uno ve que les gusta la carne, y más cuando los cuervos, dice que en esa parte tenían unas referencias un poco más, pero pues en sí
como hoy día ver los gallinazos, ¿no? ¿Por qué estos animales? ¿Por qué estos animales? Porque nos identificamos con la gracia de Dios. Mire, en Job dice la Biblia que en Job 38:41 dice que Dios alimenta a la cría de los cuervos, porque es que estos animales son un poco dejados con los hijos, o sea, ellos descuidan mucho sus polluelos, entonces Dios los alimenta y son animales muy insignificantes. Los cuervos son animales insignificantes y más cuando usted los ve alimentándose, ¿cierto? ¿Cómo dice usted un cuervo, un gallinazo alimentándose, comiendo una mortecina? Que eso pues, ¿cierto? Eso huele maluco y dice, pero estos animales, ¿cierto? Más cuando uno los ve alimentándose, son como un animal no muy agradable, ¿cierto? No son muy, yo he escuchado que hay gente que dice que los encargan y se hacen caldo para curarse del cáncer. Yo he escuchado eso, no sé si usted habrá escuchado, ¿cierto? Yo he escuchado esa parte, que hay gente que hace caldo de eso pues para supuestamente que cura el cáncer, esos animales, pero son animales muy despreciables, son animales que no son muy llamativos, ¿cierto? Pero mire que esos animales, pero son animales muy inteligentes, sí, y son descuidados con los polluelos. Entonces, pero Dios dice en Job que Dios los alimenta a los polluelos. Entonces Dios se ve interesado, uno dice, pero pues esos animales como que no son tan agradables, y Dios se interesa en eso más mínimo de alimentar a esos animales, ¿cuánto más nosotros? Pero entonces Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, mas en Cristo somos justificados por su gracia. Entonces, estos animales nos muestran la gracia de Dios. Son animales que no son muy agradables, pero ¿por qué Dios escogió estos animales para alimentar a un profeta? Y animales que les gusta la carne, y dice que le traían pan y carne por la mañana, ¿no? La gracia de Dios vemos, son animales que son realmente desagradables y quizás se parecen al ser humano, porque Dios hizo al ser humano perfecto, pero por causa de la maldad del pecado que uno hace, ante la gloria, ante la majestad, ante la santidad de Dios, pues usted imagínese, se ve esta escena, usted ve un cuervo comiéndose un animal que huele tan apestoso, y así al ser humano, cuando estamos haciendo cosas que nos dejamos llevar por el pecado, por la maldad, nos dejamos llevar de la carne, pero lo hacemos, ¿cierto? Así como un animal de esos se alimenta de lo más vil, y comiéndose cualquier perro muerto, o sea, eso despierta un olor feo, maluco. Así mismo nos deja una enseñanza también esta parte con el ser humano también, de la gracia de Dios. Como estábamos destituidos de la gracia de Dios, pero Dios dice que de lo vil y menospreciado escogió a los sabios, de lo vil y menospreciado nos escogió para avergonzar a los sabios. Entonces, vil y menospreciado es eso. Usted ve, la basura es ya lo que no sirve, ya todo lo que usted ya bota, eso ya no sirve para nada, pero de ahí el tarro de la basura Dios nos recicló. Y así mismo pasa con estos animales. Son cuerpos que habitan solitarios a veces, en las montañas, en las rocas, por ahí los ve usted, pero a través de ellos vemos la gracia de Dios. Vemos la gracia de Dios. Entonces ahí podemos ver la gracia de Dios, ver el amor profundo de parte de Dios, y mucha gente está en la depresión precisamente porque se está alimentando de cosas muy desagradables, de cosas que le apartan de la majestad y de la gracia de Dios, que nos invita a Dios a que nos volvamos a la gracia de Dios, ¿cierto? Cuando una persona se deja llevar por todo lo que este mundo pues ofrece, por todo lo que uno ve que realmente ya, por lo menos en estos tiempos, la gente piensa solamente en fiestas, tomar, bailar, dejarse llevar de la carne, la fornicación, todo lo que va en contra de los principios de la palabra de Dios. Eso hace que uno sea apestoso, que sea lo más vil, de que a la persona
tirada en la calle, o sea, eso no es lo que Dios no quiere eso para nosotros, pero a que miremos a través del ejemplo que vemos en la palabra con estos animales, veamos la gracia de Dios que está por encima de todo. A pesar de eso, Dios alimenta a esos animales. Dice que los polluelos claman y Dios les da comida a esos animales, a los cuervos. Job 38, 42 que les leí ahorita. Y en los Salmos también habla. El cuervo fue uno de los animales que Dios envió en el arca de Noé, también, pero y después envió la paloma, ¿no? Entonces, mire, como había tanta, y habla varias veces del cuervo. Pues les decía ahorita, ¿por qué no el Señor no escogió una paloma, un loro, un animal más bonito para decirle, va, llévele comida al profeta, y escogió un cuervo? Porque a través de eso nos lleva a reflexionar de que Dios obra en formas extrañas, bendiciones extrañas, pero ahí Dios obra. No es como nosotros pensamos a veces. Dios es de estrategia, pero las bendiciones extrañas de Dios, ¿cierto? Y Él sostuvo al profeta a través de esos animales. Pero hoy día nosotros lo podemos llevar a reflexionar y mirar que a través de esos animales podemos ver nosotros la gracia de Dios. Y el animal más menospreciado, más sucio, más pues que usted pueda ver. Y así éramos nosotros, y así somos cuando nos dejamos llevar por el pecado, cuando nos engaña Satanás. Pero si venimos a la gracia de Dios, pues de ahí Dios nos saca y nos hace personas diferentes. Amén. Entonces, hacer el listado de todo lo que Dios le ha dado y de lo que usted tiene. Amén. No estoy diciendo que no hay que hacer el listado de las peticiones de acuerdo a su fe. Usted puede seguir orando por sus peticiones del próximo año, pero primeramente haga un listado de todo lo que Dios le ha dado hasta ahora. Y eso te ayudará a tener una paz mental, a ser una persona más agradecida y espiritualmente te sentirás más fortalecido. Amén. Bueno, para ir terminando, porque pues esta historia aquí uno pone a profundizar más en esta prédica y tiene muchas más cosas que rescatar, que enseñar, que aprender. Y el profeta Elías, resulta que él pidió aquí en este versículo la muerte, pero resulta que el profeta Elías no murió. Es uno de los profetas que Dios lo llevó vivo. Entonces mire, cuando usted de pronto ya no aguanta más, que ya no hay que seguir, que dejemos esto aquí tirado porque esto aquí nos está generando desgasto. No hay que, o sea, hay que volvernos a la palabra. Y él dice que se quedó dormido, ya se tiró ahí rendido debajo, pues claro, imagínese después de la caminata en el desierto y se quedó ahí dormido. Y dice que le apareció un ángel y le dio de comer. Y él comió y volvió y se quedó dormido ahí. Pues viene otro ángel y le dio una comida con la cual ya el hombre pudo caminar 40 días y 40 noches. Imagínese, no sé, una bebida energética, no sé qué sería, Vive 100 o qué. Bueno, Gatorade, bueno, el hecho es que el hombre fue alimentado con una comida celestial que un ángel le dio y dice que fue fortalecido y él pudo caminar 40 días y 40 noches con esa comida hasta llegar al monte Oré. En el monte Oré ya vino palabra de parte de Dios y él vuelta en una cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Y hasta que él sintió un sonido apacible y ya la voz de Dios de nuevo. Entonces le dijo, bueno, ¿estás cansado? ¿No quieres seguir? Pues voy a ungir a otra persona para que tome tu lugar. A veces puede pasar en la vida, si usted no quiere, Dios unge a otro, Dios levanta a otro, porque Dios no, en la vida nadie es indispensable. Aquí tenemos que aprender algo, que nadie es indispensable aquí en la tierra. Si fuera una sola persona que Dios utilizara, pues imagine usted, un ejemplo, un solo líder en Colombia, ya todo el mundo lo idolatraría, ¿no? Entraríamos a orar como hicieran ellos a Baal, pues, porque es idolatría, amar a un hombre más que a Dios, que el único que hace milagros, el único que puede predicar, el único que puede orar, el único que enseña. No, Dios, nadie es indispensable en la tierra. Entonces, Elías ya se cansó y él llegó a ese lugar y Dios le dijo, bueno, entonces pues vaya, eso sí, usted mismo, vaya y unja a este por rey y unge también a Eliseo. Ahí viene ya Eliseo
conocemos como el profeta Eliseo, pero fue ungido por Elías, para que siguiera la misión que Elías que ya no quería seguir. Entonces esa ya es la otra historia del profeta Eliseo, ¿no? Entonces ahí donde ya Eliseo pues pide que él le dice, no, una doble porción de tu espíritu ya viene, y dijo, bueno, si me vieres cuando Dios me lleve, pues ya, yo le había dicho que lo iba a llevar. Vienen carros de fuego y carros de fuego, caballos de fuego y carros de fuego, y lo levantaron y lo llevaron. Elías en este momento está vivo. Ya ese es un problema, ya ese es un tema teológico, escatológico, ¿no? Porque Elías dicen que le toca volver a terminar la obra que dejó. O sea, él hasta allí hizo cosas maravillosas en Dios, pero dice que ya en un futuro le toca a él volver a enfrentar ya lo que, cuando sea ya pues el Armagedón y todo eso, pues ya es otro tema más ya de teología y todo eso, pero en sí el profeta Elías está vivo. Dios se lo llevó vivo y en un futuro volverá el profeta Elías.